familia, continuamos con el programa Vida y Poder. En esta ocasión vamos a hablar bajo el tema El hombre hecho a la imagen de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 1. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Para que así tengamos una base bíblica de lo que queremos. Bendito sea Dios. Y vemos cómo Dios, dice la Biblia, en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, la bestia de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Entonces vemos en esta base bíblica que tenemos hoy, aquí en Génesis 26, exactamente en el verso 27 dice que lo creó a imagen de él. Por eso, como tú decías ahorita, Jason, ese vacío que el hombre crea allá en el huerto del Edén, cuando peca, cuando es desterrado, es sacado del jardín, Sí, hay una necesidad. sí, sin Dios es que ya Hay una necesidad. Dios se aleja del hombre porque para el Dios ama al pecador, pecado, para aborrecer el pecado. pero aborrece el pecado. Amén. Entonces, ahí ya hay una barrera. Cuando el hombre peca, entra una división entre Dios y el hombre. Pero sucede y viene a ser que Dios nunca, como creó al hombre, y su palabra no puede ser echada por tierra. Amén. Dice que todo Él lo hizo por la palabra. Amén. Pero cuando llegó el momento de fabricar, de construir, de constituir al hombre sobre la faz de la tierra, dice que se detuvo. Ahí en el verso 26 dice que se detuvo y dijo, hagamos. Hagamos. Los exégetas hablan de que cuando él dice que hagamos, dice que Dios no estaba solo, que ahí estaba el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Jesús 3, hermano. ¿Por qué? Porque cuando él dice hagamos, es decir, si tú dices vamos a hacer o yo voy a hacer, hágase esto. No. En este momento ya llegó el momento cumbre, llegó el momento especial. Que él dijo hagamos, fue. Hagamos. Sí. Entonces se sobreentiende que no estaba solo. Amén. Cuando él dice vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, tenemos parentesco espirituales, porque hay quienes hablan sobre los parentescos del hombre y Dios, pero los parentescos de Dios y el hombre son de tipo espiritual. Amén. A Dios nadie le ha visto el rostro. Dice que fue necesario ya con la venida de Jesús que el hombre se encarnara y tomara forma de hombre para habitar entre los hombres. Así ¿Por qué? es. Porque si todo lo sobrenatural causa sorpresa, Jesús, 100% hombre, 100% Dios, cuando tenía que actuar como hombre, actuaba. Dice que cuando, luego de ser bautizado por Juan, fue llevado al desierto Sí. para ser tentado. Ahora bien, demuestra ser 100% hombre, porque dice que después del ayuno tuvo hambre. Sintió hambre porque es hombre. De hombre. Cuando vio a su amigo Lázaro morir, dice que Jesús lloró por su sentimiento humano. Ahí me deja dicho que tiene sentimientos. Tenía sentimientos. Cuando está en la cruz del Calvario, le dice a Juan y le dice a su madre, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Expresó el sentimiento de la solidaridad
Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros que somos hechos a su imagen y a su semejante, a su semejanza, sentimos la misma fuerza, la misma necesidad de amar. Tenemos sentimientos, tenemos compasión, tenemos necesidades humanas, Así es. sufrimos por el dolor ajeno. El que tiene el amor de Dios sufre por lo que sufre el otro. Es así. En el mundo eso no se da. ¿Por qué? Porque el hombre cuando se aparta de Dios, cuando el hombre difiere de Dios, pues entonces ese amor que representa firmemente a Dios, que Él permite que cuando tú le conoces, ese amor llegue a tu vida y ya tú no ves a tu semejante, a tu prójimo, porque la Biblia lo especifica muy bien. En el tiempo de la ley se crearon 10 mandamientos. Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no matar, no codiciar los bienes ajenos. Pero ahora Jesús viene e implanta una nueva regla. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que es semejante al primero. Que es semejante al primero y los dos parecen ser uno solo. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Cuando ese amor llega a tu vida después de tú conocer a Jesús, entonces es que tú logras entender qué es lo que dice este verso. En el mundo nunca lo entendemos, pero cuando venimos a eso es que vamos entendiendo. Porque usted ahorita habló sobre el pecado. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, para que el cuerpo del pecado sea destruido y que al fin no sirvamos más al pecado. Lo que nos deja dicho en ese verso bíblico es que no se le sirva al pecado, porque Amén. automáticamente tú haces lo del mundo, te constituye enemigo de Dios. Amén. Porque automáticamente, bueno, estoy hablando con los cristianos en esta hora, cuando le servimos a Cristo y tú estás en pecado, el Espíritu Santo se aleja de tu vida es diferente. Pero si vivimos en armonía y en comunión con el Señor, tu vida siempre va a haber amor y va a haber paz. Por más que pase lo que pase, puede tener 100 pesos en el día y va a estar feliz porque tiene a Cristo, porque cuando Cristo vive con nosotros, la cosa es diferente. Amén. De Dios. Amén. Entonces, cuando en este tema que tenemos hoy, sobre el espíritu, sobre la semejanza, la imagen de Dios que es dada, reflejada en el hombre. Sí. Pero ¿en qué hombre? En el hombre que no tiene pecado. Exactamente. ¿Por qué? Porque vemos en estos tiempos cómo la delincuencia, cómo el hombre ha cambiado su forma. Cómo se ha enfriado el amor de muchos, cómo la maldad surgió más que el amor. Exactamente. ¿Por qué? Porque el pecado se ha incrementado. Vemos un detalle para hacer un símil, una comparación. En los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice que la maldad del hombre había subido hasta la misma presencia de Dios. Entonces, ¿a qué se debe? Que en estos últimos tiempos, mira, hay unos demonios de muertes con violencia, que se han manifestado en estos últimos días, donde vemos las noticias y a veces yo hasta la pago, porque usted ve tantas cosas tan negativas y tan sobrenaturales que tú las notas como algo inverosímil, una novela, que tú dices, pero eso está pasando, ya es normal ya, la gente eso está pasando a mi alrededor. Sí, no es fácil. Pero cuando tú eres un hombre que ha puesto tu mano en la vida, en la mano de Cristo, Amén. que Él allá en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros, porque su palabra no puede caer por tierra. Nunca. Dice que ese momento tan especial que se elige para crear el hombre, Dios hizo todo por la palabra. Todo fue con palabras. Todo fue por la palabra. Pero cuando llegó la hora de hacerte a ti y hacerme a mí, entonces se detuvieron. Vamos a hacer esto, algo especial. Por eso, cuando tú ves que el pecado se ha enseñoreado sobre el mundo, sobre esta generación,
dice que la gracia de Dios sobreabundará sobre los que lo aman. Amén. Y ahí entra también de la palabra, que el mismo Jesús venció al enemigo con la palabra. Amén. Cuando le dijo sobre la piedra, si tú eres el Hijo de Dios, conviértete a piedra en pan. Y el Señor le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Sino, lo que nos ha dicho este verso, que el mismo Jesucristo, que Jesús, usaba la palabra. Amén. Nosotros tenemos que vivir de la palabra, porque la palabra es el fundamento del evangélico. Es con eso que podemos vencer al enemigo. Amén. Sí. Entonces, por eso, ¿cuál es la recomendación a los hermanos que nos están mirando y nos están viendo y nos están oyendo por los diferentes medios? Es que no descuidemos la palabra. Nunca podemos descuidar. ¿Por qué? Porque ese vacío que teníamos cuando vivíamos en el pecado, no me canso de mencionar el Salmo 1, qué bienaventurado el hombre que nace en el Evangelio, que no se ha sentado en silla de encarnecedores, ni ha sido partícipe de las cosas del mundo. A veces uno dice, pero yo tengo 10 años en el Evangelio, yo tengo 5, yo tengo 10. Y si yo hubiese conocido al Señor antes, Siempre lo decimos. si lo hubiera conocido antes, si esa decisión que tomé hace 10 años, la hubiese tomado hace 20. Entonces, ¿por qué? Porque el gozo de la salvación Increíble, increíble. llena todos los espacios. ¿Por qué? Porque es duro saber cuál es el destino del hombre. El hombre sin Dios tiene un destino final. Sí. Dice en el libro de Apocalipsis que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, junto con Satanás y todos los otros muchachos que le acompañan. Es decir, pero el que está en Cristo tiene una garantía de vida. Claro. Dios es eterno. Morir en Cristo es ganancia. Oye, Dios es eterno. Nosotros, como somos hechos a la imagen de Dios, caemos en esa condición de ser eternos. En la eternidad. Dice que los que mueren en Cristo resucitarán para la gloria postrera. Y los que mueren sin Cristo resucitarán para castigo eterno. Es decir, hay una condición de eternidad. Como Dios es eterno y nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza, también somos eternos. Ahora bien, vamos a hacer una comparación de la vida física y la vida espiritual, la vida por venir. Sí. Creo que hay datos que dicen que el hombre más viejo del mundo fue Matusalén, porque duró 969 años. Y ahí fue, por el incremento del pecado, fue bajando la edad. Para este tiempo se habla de 70, lo más robusto 80. Es decir, en el libro de los Salmos lo dice, sí, en el libro de Salmo 90, el versículo 10. amén. Entonces, cuando vemos que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y por causa del pecado los días han sido acortados, tenemos un hecho relevante en estos tiempos de violencia, y es que antes los jóvenes estaban en el velorio de los viejos. Ahora es inverso. Ahora los viejos estamos en los velorios de los jóvenes. ¿Por qué? Porque si usted anda en un motor de alta calibrado, se multiplica el peligro. Si usted anda metido en delincuencia, se multiplica el peligro de muerte. Si usted anda en delitos y pecados, se multiplica el peligro de muerte. El hombre, cuando viene a Cristo, que se aparta del pecado, que empieza a vivir una nueva vida, la nueva vida que dice la Biblia. Conocer a Cristo en el principio es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Pero cuando lo conocemos, su vida cambia. Amén. Entonces, ya yo no ando metido en cosas que me vayan a provocar la muerte. No puedo. Como tú decías ahorita, si estoy enfermo, confiando en la sanidad divina, soy sanado. Todo por la fe. Por la fe. Sí. Entonces,
esa semejanza del hombre hacia Dios es para el que está en Dios. Sí. No es para el que está fuera de Dios, no es para el que anda en delitos y pecados. No, porque está en el pecado, no está en el espíritu. Amén. Entonces, vemos en estos tiempos tantos jóvenes envueltos en delitos y pecados, con la muerte encima, con la muerte atrás. Es decir, su sentencia está dada. Y da pena porque el joven cree que está en el mundo, tiene el mejor motor calibrando, está en la calle, tiene 5 y 6 mujeres, cree que tiene todo. Amén. Donde la misma palabra dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, que el Señor nos reprenda siempre. Pero nosotros, por culpa del pecado, digo nosotros porque soy humano, vamos a Él. Amén. Yo le creo a cada joven que por más vacío que se siente, que depresión que sienta, refúgiate en Dios, porque tu vida cambia cuando Dios cambia. Te lo dice un joven porque viví esa experiencia. Me sentía solo y me sentía sin nada. Pero cuando empiezo a conocer al Señor, nunca voy a dejar de mencionarlo, porque es que mi vida cambió. Los pensamientos se me fueron, mi corazón cambió porque vivía turbado. Amén. Pero en Cristo todo cambia, pastor. Amén. Todo cambia, todo cambia. Claro. Es algo maravilloso. Porque, vuelvo y te digo, esa imagen que Dios creó de ti, de mí, de cada uno de los hermanos que nos están mirando, Amén. de aquellos que no conocen a Dios, esa imagen que Él creó en ti y en mí, es que si el hombre se aparta y busca a Dios, su vida va a cambiar. Eso es seguro, 100%. Su vida va a cambiar. Y no va a cambiar para mal. Sí, no para ¿Por qué? mal. Porque yo a veces veo, o digo realmente, de gente, por ejemplo, jóvenes, que cometen un error en 10 segundos, en 20 segundos, en 30 segundos. Un error fatal. Pero tienen 30 años después de condena para pensar en ese error que cometieron. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios se sale del corazón del hombre, el hombre se hace semejante no a su creador, sino al adversario del creador. ¿Y qué es lo que dice Satanás? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia de Satanás? Satanás vino a destruir y a matar. Pero Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Por eso fue que Cristo vino a morir por nosotros. Amén. Para que sepan que murió alguien por nosotros. A librarnos del pecado. Fue como el verso que le leí ahorita. Para apartarnos del pecado. Amén. Y servirle a Cristo. No, sigue. Como dice el libro de Apocalipsis 21:8, ni los abominables, ni los incrédulos, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los mentirosos le darán el reino de los cielos y tendrán su muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Amén. ¿Qué nos deja dicho el Señor? Si usted miente, si usted es un fornicario, si usted es un adulterio, usted no va para el reino de los cielos. Usted va para un lugar que, porque la gente cree que el infierno no existe. Hay mucha gente que dicen que ya me morí y ya todo se acabó ahí. No, incluso hay corrientes teológicas que hablan sobre esa muerte. Sí. La vida termina con esta muerte física. Sí. Y es cierto. Claro. La vida física se termina. Y se acabó. Se acabó. Pero y tu alma, lo espiritual. Ahí entramos otra vez Sí. a la parte de la semejanza de Dios, de la imagen de Dios en el hombre. Ahí entramos a la eternidad. Y si hay una promesa y si hay un compromiso del hombre, cuando dice la Biblia que vivirá por siempre. Que es como usted dijo algo ahorita, el Señor hizo semejante a él. Amén. Él no hizo eterno, fue. Pero lo que pasa es que, me lo vuelvo y lo repito, para el inconverso cree como que ya se acabó Se todo acabó ahí. ahí. De donde existen dos caminos, el cielo y la tierra. Pero el Señor dio libre albedrío para que nosotros elijamos. Escojamos. Exactamente. Ya depende de uno, cuando uno quiere ir. Amén. Entonces, vemos ahí, cuando tú hablas del libre albedrío, en los últimos tiempos, el libre albedrío se está utilizando inverso. Exactamente. Inverso, totalmente contrario al plan de Dios para el hombre. Vino Cristo, muere por el hombre, Sí. para salvar al hombre. Pero el hombre, en su libre albedrío, ha escogido el pecado, Sí, eso ha escogido la maldad,
ha escogido el camino, Camino fácil. de la perdición. Sí. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, el que roba lo hace fácil, robar, pero el que sale a robar está tomando un riesgo. Claro, eso de caer preso o llegar o estar muerto. O Una de dos. está corriendo un riesgo. Porque son dos opciones, muerto o preso. Entonces, Dios lo ha librado porque tiene misericordia con pero él. el que sale a trabajar en la mañana y tiene a Dios en su corazón, trabaja, tiene planes, hace sus planes, tiene su economía, trata de asegurar su economía sin ningún riesgo. ¿Por qué? Porque es lo real, es lo normal. Entonces, si tomar un riesgo, en el Evangelio, fuera del Evangelio, te perjudicaría para perder tu condición de tu semejanza con Dios, tu eternidad. Es tiempo de que el hombre reconozca que llegó el tiempo del cambio. Amén. No del cambio político, sino del cambio de En su vida. dejar el mal camino y tornarse a Dios, el cual será amplio en perdonarnos. Porque el lema o el tema de nuestra semejanza con Dios es que el hombre se torne a Dios, no es que el hombre se desvíe de Dios. Exactamente. Es que si vivimos santidad con el Señor nunca se va a dejar Se va a nosotros. apartar de nosotros. Nos están haciendo señas que hemos terminado por el día de hoy. Dios le bendiga mucho. Vamos a permitir que el Señor nos bendiga en este día y bendiga a cada uno de los que nos siguen a través de los diferentes todos medios. los oyentes. Así es que hasta la próxima. Busquen de Su Cristo. programa Vida y Poder les dice, Cristo Le ama. viene. Dios le bendiga. Estaba derrotado, pero pasó algo. Que cuando tú estás en tu peor momento es que la gente visita. Porque cuando Ezequiel estaba en el río Quebar y estaba cautivo, dijo: la mano de Jehová vino sobre mí. Y yo vi un personaje mitad fuego y mitad resplandor. Mitad resplandor y mitad fuego está aquí. Santa, lo que pasa es que tú no crees lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Hay gente que la está sanando Dios ahora. Con tu voz que sabe. La mujer le grita y si pasa, Dios la sana. Ven que Dios te va a sanar. No venga después que yo termine, que hay gente que me dice: varón soy yo, digo, ya Dios terminó. Yo no sano a nadie. Jesús es que sana. Oye esto, pastor Arroyo. Gedeón no pensaba que el ángel lo iba a visitar. Ezequiel tampoco, en el río Quebar. Daniel también iba cautivo en el río. Y dice que vio experiencia y tuvo experiencia con Dios. Me llama la atención que todos los que estaban cautivos, los hombres de Dios, ahí vino visitación de Dios. Hay gente que está en cautividades. Hay gente que tiene cautividad de deuda. Hay gente que tiene problemas en los hogares. Gente que tiene la mente cerrada. Pero dice que el ángel te visita hoy. Y tú vas a cambiar, porque Dios va a hacer de un hombre imperfecto alguien perfecto, alguien con poder. Oye, este hombre con la visitación del ángel dijo: pero yo digo: sí, con toda tu fuerza. Es que yo no tengo un peso. Es que yo no. Conmigo, y la pastora dice: me va bien, estoy conmigo. No, eso es Juan Carlos Harrigan, esa gente. No es contigo, bebé. Es que yo no hago con quien yo quiera, a su nombre. Es que Dios viene levantando profetas nuevos ahora, viendo otra gloria. Tú eres uno de esos nuevos que Dios levanta. Santa aquí. Ay, mujer de Dios, yo sé que tú te enlandeas. Tú te enlandeas como estaba Daza, pasando batalla, pasando vicisitudes. Pero dice Dios: hoy te levanto ante el nuevo.